Bueno, amiguitos, vamos a hacer el diseño de este desbutanizador, pero ahora utilizando el programa Coco. Vamos a abrirlo, nos vamos a Settings, en paquete de propiedades vamos a poner uno nuevo con la herramienta T, le ponemos un nuevo paquete, vamos a ponerle columna, diseño. El modelo termodinámico va a ser el de suave Redlich-Kwong, como en Aspen, y vamos a poner nuestros compuestos. Empezamos por el isobutano, isobutane, le doy enter para seleccionarlo. Como el botón ya está seleccionado, si lo ven, al darle clic con la barra espaciadora vuelvo a entrar al menú de compuestos, N-butane, le doy enter, otra vez barra espaciadora, isopentane, N-pentane, N-hexane, heptane, octano y nonano. Y ya tenemos nuestro paquete de propiedades termodinámicas con nuestros compuestos. Podemos cerrarlo puesto que no tenemos reacción. Si recuerdan el algoritmo de Fenske, Underwood y Gilliland, el primer paso, después de seleccionar quién va a ser mi componente ligero clave, mi pesado clave y cómo va a ser la distribución de estos, el siguiente paso es determinar la presión con la cual va a operar este condensador, lo que nos permitiría saber si es un condensador total, si es un condensador parcial y con qué opera. Bueno, entonces para determinar la presión y el tipo de condensador tenemos que hacer un punto de burbuja a esta corriente de destilado. En Aspen pusimos un flash. Vamos a ver cómo se hace en Coco. Ponemos una corriente, clic y clic. Vamos a editarla. Vamos a cambiar las unidades. Estamos en Psias y estamos en Fahrenheit. Los flujos, recuerden que estamos en libras mol por hora. Bien. Aquí desplegamos los flujos de los compuestos. Vamos a empezar por aquí. ¿Qué flujos tenemos? 12, 442. Vamos a poner 12 de isobutano, 442 de N-butano, 13 de isopentano y 1 de N-pentano. De los demás no tenemos. Recuerden que este punto de burbuja lo tenemos que hacer a 120 grados Fahrenheit. Entonces la temperatura son 120 grados Fahrenheit y nos preguntarían la presión, pero precisamente es lo que queremos calcular. No me da otra opción de avanzar, de tener todo disponible en mi corriente si no tengo presión y temperatura. Entonces vamos a poner una presión. ¿Les parece una atmósfera? Bueno, vamos a ponerle 15 psias. Y al ponerle ya todos los datos, presión, temperatura y flujos, me calcula automáticamente un flash a la corriente. Vamos a desplegar aquí esta pestaña que es Phase Fraction. Me dice que a esta presión, a esta temperatura y esta composición, todo está como vapor. Si yo le doy clic aquí al valor de 1, me va a desplegar una opción de flash y me pregunta cuál es la fracción de vapor que tú quieres. Recuerden que es un punto de burbuja y entonces phi vale 0. Y me pregunta, usando la presión actual que sería de 15
o usando la temperatura actual, que es de 120. Recuerden que el algoritmo me dice que hay que hacer el punto de burbuja a 120 grados Fahrenheit. Entonces le digo, utilizando la temperatura actual de 120, le doy OK. Y se fijan cómo pasó de 15 psias a 69.94, lo cual es consistente con nuestro resultado de Aspen, que nos había arrojado más o menos lo mismo, y nosotros lo redondeamos a 70. Siguiendo la metodología me dice, 70 es menor que 215, sí, utilizo condensador total. Y recuerden que esa fue la otra parte que sacamos como conclusión, porque nos pide Aspen en su módulo de métodos cortos la especificación del condensador. Recuerden que también nos pidieron la recuperación del ligero clave en el destilado y del pesado clave en el destilado, así como esta opción que de no conocer el número de etapas, porque la estamos diseñando la columna. Nos fuimos a la relación de reflujo y le dijimos, diséñala con un reflujo 1.3 veces el reflujo mínimo. Bueno, vamos a ver cómo manejamos eso en Coco. Al menos aquí vemos que los resultados son consistentes. Tenemos 70 psias de presión. Regreso al flowsheet. Nos vamos a poner un módulo de columna. De aquí nada más tengo opciones en separadores, que es divisor de compuestos, como los que utilizábamos en Excel. Tenemos un flash, que ya los conocemos, un separador de sólidos, que aquí no tenemos sólidos, y el módulo de ChemSep. Elegimos el módulo de ChemSep y lo ponemos. Le damos doble clic a la corriente, le damos un clic y la arrastramos y la conectamos. A veces me confundo con Aspen. Damos insertar otra corriente, la conectamos al condensador y la conectamos al puerto superior, otra corriente y el reboiler. Vamos a modificar nuestra corriente de alimentación, porque esta es la del destilado que queremos. Vamos aquí. Necesitamos dar de alta nuestra corriente. Son 12 de isobutano. Eso ya los teníamos. 448. 36, 15, 23. 36, 15, 36, 15, 23, 39.1, 272.2 y 31 de nonano. Listo, esta es nuestra corriente. Y vamos a dejarla que vaya a las 70 psias. Vamos a ponerle 70 para redondearlo. Y no me dan especificaciones de esta corriente. Vamos a suponer que esta corriente viene a 70 psias porque va a entrar a la misma presión de la columna y viene en su punto de burbuja otra vez phi igual a 0. Entonces me voy a phi, donde está le voy a poner un 0, y ahora en lugar de que utilice la temperatura actual, no, que use la presión actual. Quiero que entre a 70. Le doy OK y me dice, tu corriente va a 166 Fahrenheit. Y así la dejamos. Nos vamos al flowsheet, doble clic en la columna, no tiene ningún parámetro asociado ahorita, le ponemos editar y recuerden que se abre el módulo de ChemSep. Me pregunta qué es, lo dejamos en una destilación simple. El número de etapas, no conocemos el número de etapas. Ahora, recordemos que cuando diseñamos una columna, el siguiente cálculo después de la presión y el tipo de condensador es saber cómo viene la alimentación. Ahorita le especificamos que va como líquido saturado. Lo que sigue sería calcular el número mínimo de etapas y después el reflujo mínimo
de la columna. Los dos son mínimos. Si yo tengo más etapas, puedo seguir haciendo la misma separación, pero el costo de inversión por mayor número de etapas se va a incrementar. Lo mismo, yo tengo un reflujo mínimo de operación. Si yo aumento el reflujo, voy a hacer la misma separación, pero me va a costar más dinero el bombeo y el tamaño de la columna. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a darle un número grande. Pueden ser estas 20 que vienen por default, pueden ser 30, 40. Vamos a ponerle 30. ¿En qué unidades vamos a utilizar inglesas? La presión, desde una vez se la ponemos que opera a 70 y que vamos a calcular las propiedades con Coco. ¿Sí? Se queda Keep Open y le damos OK. Y ya tenemos la interfaz de ChemSep. Dejen y pongo Coco y pongo la interfaz de ChemSep. Esta columna, aquí está la ventanita de Coco que nos abre esta ventanita de ChemSep. Ya nos da aquí palomita al título, a los componentes porque los importó de Coco, al tipo de operación que es una destilación simple, pero aquí tendríamos que venir a modificar qué tipo de condensador. Bueno, por default trae total y lo dejamos como tal. El reboiler es parcial, no nos ofrece si es kettle o termosifón. Nos da el número de etapas y nos da por default también la alimentación a la mitad de la columna. Y así lo vamos a dejar ahorita. Si nos vamos a propiedades, no aparece nada. Reacciones. En la alimentación viene la alimentación desde Coco. Aquí están los flujos que pusimos en Coco a 70 psias y a 166 Fahrenheit. No hacemos nada. Nos vamos a las especificaciones. Pues viene el análisis, la presión, que ya le habíamos dado que 70. Si no se lo pusimos bien, aquí lo podemos corregir y le decimos que la presión de la columna es constante. Nos vamos a calentadores y enfriadores. Le decimos que no tenemos pérdidas de calor en la columna. La eficiencia ahorita es del 100%. Lo que nos interesa son las especificaciones de columna. Recuerden nuevamente que en Aspen nos pide una relación de reflujo y nos pide recuperación de componentes ligero, clave y pesado, clave. Este es una interfaz de método corto para diseñar la columna. Aquí como tal ChemSep es para simularla, como si ya la tuviéramos diseñada. Entonces, pues nuevamente, elegimos una relación de reflujo entre tantas opciones que tenemos aquí, pero vamos a elegir relación de reflujo y la elegimos alta, igual, un valor de 2, 3, 4. Recuerden que muchos platos y un reflujo alto me harían la separación, pero los costos se incrementarían. Ahorita no estamos viendo costos, pero vamos a empezar haciendo una ingeniería en reversa. Vamos a ponerle un valor de 3. Pueden jugar con algún otro número o intentar con otro número. Y esa es una especificación arriba. Ahora me pide una abajo. Aquí puedo especificar qué flujo recupero abajo del flujo que alimente. O puedo decirle precisamente cuál es la velocidad de ese flujo. Bueno, vámonos a la columna que quiero diseñar. Arriba, mi diseño quiero que tenga un flujo de 468 libras-mol, que es la suma de los flujos que yo quiero obtener arriba. Y abajo tengo un flujo de 408.3 libras-mol por hora, que es lo que yo quisiera que saliera abajo. Ahora, no voy a poner en ChemSep este valor, la velocidad del destilado, como especificación superior y 408.3 como velocidad de los fondos en su especificación inferior, porque es algo obvio. Yo sé que alimento esta cantidad y si saco esto arriba, pues por consecuencia esto sale abajo. O sea, simple balance. Tenemos que darle uno de estos
y a otra especificación. Entonces 408.3. Regresamos a Chemsep. Nos vamos a especificación de columna y ponemos 408.3. Eso es lo que yo quisiera obtener como fondos y le digo que va a trabajar a una relación de reflujo de 3. Lo grabo, lo cierro, me voy a Coco. Se fijan, me dice, bueno, me ofrecía dos ventanas. Si no aparece esta, hay que buscarla. Me dice que la configuración de la columna ha cambiado y que sí actualizo el icono. Le pongo que sí. Ya actualizo información, lo cierro y vamos a correrlo. Corrió con warnings. Aquí aparece un triángulo. Pero este warning, si me pongo aquí con el mouse, me dice que el rango de la temperatura para la viscosidad del isopentano está fuera. Me está diciendo que la temperatura es de 361 Kelvin y el rango de la ecuación va de 150 a 360. Como no es mucho, de 360 a 361, bueno, vamos a aceptar el resultado. Si se fijan, ya se puso en verde. Vamos a ver los resultados de la columna. Doble clic. Si navego aquí, puedo ver que ya hay un perfil de temperatura. Aquí se despliega. Pero es un poco complicado ver esto. Entonces nuevamente le pongo Edit. Me abre Chemsep. Me ofrece aquí la tabla de las corrientes. Me ofrece los perfiles de temperatura, presión, flujo de líquido, flujo de vapor. Puedo ver las composiciones del líquido. Puedo ver las composiciones del vapor. Pero nuevamente esto lo podemos ver en gráficos. Nos vamos aquí a gráfico y le pido, dame el perfil de composición de la fase líquida. Y aquí están los perfiles que calcula para estas 30 etapas, que realmente no sé si son las adecuadas. Y con una relación de reflujo de 3, que tampoco no sé si es el adecuado. Vamos a ver los valores de K a lo largo de la columna. Vamos a ver el perfil de temperatura. Vemos como en la etapa 1 tenemos una temperatura de 120, que es el condensador. Aumenta conforme baja. En la etapa 15, que se supone que se alimenta ahorita, es donde viene el cambio de temperatura. Y luego en la parte inferior, un gran salto por el reboiler. Podemos ver los perfiles de flujo. Recuerden, aquí viene el perfil de líquido, más o menos constante, el de vapor más o menos constante. Está el salto porque nuestra alimentación era líquido saturado, entonces venía bajando el líquido y más la carga de líquido que nosotros metimos se incrementa. Pero bueno, otra pestañita, McCabe Tool. Me dice autoseleccionar los componentes clave o usar los que yo decida. Este era un desbutanizador, entonces el ligero clave era el N-butano y el pesado clave era el isopentano. Y si se fijan, me ofrece un gráfico de McCabe Tool. Pero esta no es una columna de destilación binaria, no tengo nada más dos compuestos, tengo muchos. Regreso y aquí donde dice lumped o agrupados, pues le doy clic. Y le digo los de N-butano hacia arriba, agrúpalos. Los de isopentano hacia abajo, agrúpalos. Y me ofrece un diagrama McCabe Tool como el que conocemos. Bueno, pero recuerden que sigue estando con 30 etapas y 3 de relación de reflujo. Vámonos a la última pestaña que se llama FUG, Fenske Underwood Gilliland.
algo similar a esto, ¿verdad? Me voy a fuga y me dice, si selecciona automáticamente los componentes clave o nosotros se los ponemos. El ligero, quedamos que es el N-butano, decimos que sí, ok, porque el pesado también era el N-butano, vamos a recorrerlo a isopentano, le ponemos que sí. Me dice que cómo va a calcular la volatilidad relativa, si con un promedio geométrico o a la mitad de la columna o en alimentación. El método de Fensken nos dice que debe ser un promedio geométrico. Y aquí ya nos ofrece información. ¿Cuál es la volatilidad relativa? ¿Cuál es el número mínimo de etapas según Fenske? ¿Cuál es la relación de reflujo mínima según Underwood? ¿Cuál es el número de etapas? La relación de reflujo actual y la etapa de alimentación según la ecuación de Kirkbride. El flujo de destilado, que está en kilomoles por segundo. El flujo de los fondos. ¿Qué podemos mover aquí? Si se fijan, aquí me dice recuperación en el destilado. ¿De quién? Y recuperación en los fondos. ¿De quién? Bueno, recuperación de los fondos debe ser del pesado clave. Y aquí hay un error, dice en el destilado, pero realmente es en los fondos. Y aquí sí es del ligero clave en el destilado. Bueno, vamos a usar lo que habíamos puesto en Aspen. Decimos el N-butano, su recuperación en el destilado es de 0.987. Su recuperación. ¿Cuánto vamos a obtener en el destilado de N-butano de lo que alimentamos? Al mover aquí este valor, se fijan, se actualizaron aquí algunos datos. Me voy a la recuperación del pesado clave. Dice aquí en el destilado, pero realmente es una recuperación muy grande. Esta recuperación es la que se tiene en los fondos. Y si no, comparen este punto 78 con este punto 36, porque aquí sí es el pesado clave en el destilado. Entonces, para poner aquí la información, de 1 menos punto 361 va a ser punto 629. Punto 629. Y el diseño dice relación de reflujo sobre relación de reflujo mínima. Vamos a ponerla de 1.3 como la que pusimos en Aspen. Y este es el resultado actualizado. Vamos a ver los resultados que teníamos en Aspen. Listo. Relación de reflujo mínima, punto 45. La buscamos aquí. Relación de reflujo mínima, punto 40. Muy similar. Relación de reflujo actual, punto 58. Relación de reflujo, punto 52. Número mínimo de etapas, 7.55. Número mínimo de etapas según Fenske, 7.6. Número de etapas actual según la correlación de Gilliland son 17. Número de etapas según Gilliland son 19. La etapa de alimentación está en la 4.38, en la 4. Y la etapa de alimentación según la ecuación de Kirkbride nos da en la 5.8, que la podemos redondear a 6 o la podemos dejar en 5. Si se dan cuenta, aquí nos ofrece a posteriori lo que sería el prediseño de la columna, pero con esto podríamos ya nosotros corregir los valores del número de etapas. En lugar de 30 podríamos poner 19 o 20. La etapa de alimentación la podríamos poner en la 5 o en la 6. La relación de reflujo la pondríamos de 0.52. Entonces vamos a hacer eso. Especificación de columna. Bueno, 0.52. Relación de reflujo 0.52. ¿Qué otra cosa podemos poner? Este es el flujo que nosotros queríamos en los fondos, no lo movemos. La presión tampoco. Lo que podríamos mover también es en la operación el número de etapas, que sería
20 y la etapa de alimentación quedamos que la íbamos a poner en la 6. Nos vamos a operación y le decimos voy a alimentar en la 6 y ya actualicé número de platos, número de la relación de reflujo y donde alimento. Guardo, cierro, me voy a Coco. Me parece que se actualizó la configuración de la columna, que si quiero actualizar el icono le pongo que sí, voy a Coco, cierro. Si se fijan se volvió a poner negro porque puse otra información y hay que volverlo a ejecutar o a correr. Lo corremos y nos manda un error, pero nos da el color verde que nos dice que tiene ya información. Le damos doble clic, vamos a editar. Se fijan, me sigue dando resultados. Me voy a los gráficos y ya se actualizó a 20 etapas. Si me voy a la pestaña de FUG, me dice que el ligero clave es el N-butano, el pesado clave es el isopentano. Siguen los valores con los que le pusimos al final y nos sigue manteniendo los mismos valores para el diseño de la columna. Vamos a poner aquí el perfil de temperatura, el perfil de composición. Podemos exportar esto a Excel. Si yo le doy aquí XL, me pregunta dónde pongo el archivo. Vamos a ponerle Coco columna, es XLS, le pongo guardar y automáticamente me abre Excel. Y dejen que termine de cargar, pero bueno, ya tengo yo mi perfil de composiciones con las etapas y lo podría yo graficar, nada más que ahorita no me deja editarlo. Bueno, hasta aquí nuevamente el diseño de una columna. Se fijan, fue diferente que Aspen. En Aspen tenemos un módulo que se llama DCTW y que después, para simularla de manera rigurosa, utilizamos el módulo Radfrac. En Coco empezamos diferente. Tuvimos que poner un diseño de columna exagerando el número de platos, exagerando la relación de reflujo para lograr que la simulación funcionara. Y después, ya en el análisis de resultados, me ofrece la pestaña de Fenske, Underwood y Gilliland, en donde yo puedo modificar los valores de recuperación del ligero en el destilado, del pesado en los fondos, el reflujo como un múltiplo del reflujo mínimo, y entonces me ofrece un número de etapas, un número de la etapa de la alimentación y la relación de reflujo real. Bueno, espero que les haya gustado y espero sus comentarios en el Moodle. Buenas noches.